Hermano, Dios bendiga a nuestro hermano Félix, con Dios y con nosotros. Gracias, amado consiervo. Bendiciones de lo alto, amados, para todos los que pueden estar conectados con nosotros a través de este Zoom. Gracias a los hermanos del extranjero que están ahí, la familia Machado, una familia muy amada. También los hermanos de Panamá. A todos, muchas gracias. A la Iglesia Bíblica en Cristo, nuestra iglesia también. La necesidad de domar la lengua. Segunda parte, vamos a continuar disertando en este capítulo 3 de la epístola o carta de Santiago. Y de inmediato les presento en pantalla, luego del título del estudio, vamos a presentarle el pasaje que vamos a estar exponiendo hoy. Los versículos 3 al 6. Dice así la palabra de nuestro Dios. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, o sea, los barcos, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Se cuenta que en la antigua Grecia había un hombre sabio llamado Bios, a quien se le llevó un animal para ser sacrificado, pero con una inusual petición. La persona que estaba ofreciendo el animal quería que se le diera, después del sacrificio, tanto la mejor parte como la peor parte del animal. Y Bios, que era un hombre sabio, le envió la lengua. La lengua. Claro, probablemente Bios no sabía lo que la Biblia dice acerca de este tema de la lengua, pero es indudable que su visión, su perspectiva coincidía con la palabra de Dios en este punto. Mis hermanos, la lengua es la mejor parte y la peor parte del ser humano. La vez pasada comenzamos a considerar este capítulo 3 de Santiago, donde él nos habla ampliamente de este tema de la lengua, el uso de la lengua, nuestro hablar. Y aprendimos en esa oportunidad cómo lo que nosotros decimos o hablamos es una manifestación de lo que hay en nuestro interior, y lo difícil, mis hermanos, lo difícil que se hace para nosotros hablar sin pecar. ¿Quién puede domar la lengua? ¿Quién puede evitar pecar? Por eso, Santiago nos decía, no se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que incurriremos en una mayor condenación, o sea, en un juicio más severo. ¿Saben qué llamó poderosamente mi atención estudiando la carta y preparando el estudio? Llamó mi referencia a las palabras y a nuestro hablar en cada uno de los capítulos de su epístola. Son 5 capítulos que tiene la carta de Santiago, y en todos él hace referencia a las palabras, a nuestro hablar. Déjenme mostrarle aquí en diapositiva algunos de esos textos. Por ejemplo, en el capítulo 1, si ustedes recuerdan, versículo 19, Santiago nos dijo: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. ¿Lo recuerdan? Tardo para hablar, tardo para airarse. Y miren lo que dice el versículo 26.
Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Pero no solo eso. Miren lo que dice en el capítulo 2. Ahora, así hablad y así haced. Noten, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y no solo eso, miren lo que dice en el capítulo 4, versículo 11. En el capítulo 3 ya sabemos que donde estamos, ahí él habla abundantemente del tema, pero de ahí tenemos que saltar ahora al capítulo 4. Ya vimos la referencia que hay a las palabras en el capítulo 1, las referencias que hay a las palabras, a nuestra palabra en el capítulo 2, en el capítulo 3 lo estamos estudiando y ahora en el 4:11 él nos va a decir, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Eso en el capítulo 4. Y en el capítulo 5 no se queda sin hacer alguna referencia al tema de nuestro hablar. 5:12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. ¿Para qué? Para que no caigáis en condenación. Es interesante, hermano. Santiago habla del tema de la lengua en todos los capítulos de su libro. O sea, le da mucha importancia a este tema. De manera que lo que él quiere dejar establecido aquí, Santiago, es la importancia de nuestras palabras más allá de toda duda. Es lo mismo que ocurre cuando leemos el libro de Proverbios. ¿Quién puede leer Proverbios, por ejemplo, y no ver a Salomón tratando de poner un freno sobre nuestros labios? Vamos a dar un recorrido rapidito. Fíjense, el libro de Proverbios, Proverbios 13:3, dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Proverbios capítulo 16, versículo 28, lo pueden ver en pantalla. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Capítulo 18, versículo 6 del mismo proverbio. Dice, los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. ¡Wow! Con lo que habla esa persona, llama a que lo azoten. O sea, es terrible lo que dice aquí, pero no solamente eso. Fíjense lo que sigue diciendo en el mismo libro de Proverbios 18:7. La boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. La boca del necio. Seguimos, 19:9. El testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras perecerá. Proverbios 26:7. Las piernas del cojo penden inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio. Y Proverbios 26:28 dice, la lengua mentirosa odia a los que oprimen y la boca lisonjera causa ruina. La boca lisonjera, mis hermanos. Eso es importante, ese texto ahí. Y no solamente es malo hablar a espaldas de otro, no, lo que no debe decirse. También es malo, según ese proverbio último que leímos ahí, de la lengua mentirosa que odia a los que oprimen y la boca lisonjera causa ruina. Miren, hermanos, es tan malo hablar a espaldas del prójimo como lo es de malo decir de frente a otro lo que no debe decírsele, lisonjeándole o por ganarse un favor o por hacerle creer algo. Eso también es malo a los ojos de Dios, según ese proverbio. Oh, mis hermanos, el problema de la lengua es algo muy serio, como vamos a demostrar en esta oportunidad. Santiago nos ha mostrado la imposibilidad de usar la lengua sin pecar. Ya lo leía nuestro hermano Francisco en las muchas palabras, no falta pecado.
Y ahora Santiago quiere seguir instruyéndonos con respecto al poder de la lengua y continuará enseñándonos también que tú y yo, oye bien, mi hermano, tú y yo tenemos algo que hacer con nuestro hablar. Y yo quiero que nosotros salgamos hoy de este estudio reflexionando cómo nosotros estamos realmente utilizando nuestros labios, cómo nosotros impactamos con lo que decimos y cómo, oye bien, cómo lo que decimos nos impacta a nosotros mismos. De eso trata Santiago capítulo 3. Y basado en el pasaje de hoy, yo quiero ver dos cosas con ustedes. Lo primero es lo siguiente. Hago el cambio aquí. Lo primero es que la lengua determina la dirección de nuestras vidas. Ese es nuestro primer punto de los dos que veremos hoy, basado en este pasaje. La lengua determina la dirección de nuestras vidas. Versículos 3 al 5. Fíjense, la dirección de nuestras vidas yo creo que queda en gran medida determinada por el uso que nosotros le damos a nuestra lengua. Y para mostrarlo, Santiago recurre aquí a dos ilustraciones. Una ilustración del mundo hípico, como veremos, y una ilustración del mundo marítimo. O sea, para mostrarnos aquí su enseñanza, lo que hace Santiago es recurrir a dos ilustraciones. Una, repito, del mundo hípico y otra del mundo marítimo, como lo vamos a ver más adelante en pantalla. Llama mi atención que Santiago usa muchas ilustraciones en su epístola. De hecho, hermanos, me di cuenta que Santiago usa más ilustraciones de la naturaleza que cualquier otro escritor del Nuevo Testamento. En el versículo 3, él usa una ilustración, la ilustración del caballo, una ilustración, digamos, del mundo hípico. Fíjense lo que dice Santiago ahí. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así, fíjese ahí, todo su cuerpo. Nosotros sabemos que los caballos son animales muy fuertes y la Biblia habla de la fuerza del caballo. Los caballos son capaces de arrastrar cosas muy pesadas y lo hacen por largo tiempo y lo pueden hacer a gran velocidad. Claro que sí. Uno se acostumbra a ver, sobre todo aquí en la República Dominicana, caballos pequeños, mal alimentados, mal comidos, como decimos aquí. Pero pararse, hermano, al lado de un caballo, oye bien, de buena raza y bien cuidado, yo creo que eso impresiona. Eso impresiona. Con una sola patada, un caballo nos puede sacar de circulación, hermano. Claro que sí, son impresionantes. Esos caballos, por ejemplo, de carrera, ¿no? En el hipódromo, eso es impresionante. Sin embargo, hermanos, el hombre los controla. El hombre controla esa bestia tan poderosa, tan fuerte. ¿Y cómo lo controla? Con un pequeño freno. Un freno en sus bocas, como ustedes lo ven ahí en la ilustración que les presento en pantalla. ¿Cuál es el punto central? Bueno, el punto central de la comparación es el control que nosotros podemos tener de un animal tan grande. Los gobernamos a esos animales. Los ponemos a hacer lo que queremos. Podemos hacer que corran más rápido o que frenen. Cuando usted quiera que el caballo frene, usted jala y el caballo frena. Cuando usted quiera ponerlo a arriar, usted hace que el caballo corra. O sea, podemos hacer que corran más rápido, que frenen, podemos hacer que doblen a la derecha o a la izquierda. Incluso nosotros podemos hacer que se levanten en sus patas traseras. ¿Ah? O sea, son mucho más grandes y fuertes que nosotros, pero lo controlamos al caballo. El segundo ejemplo es similar, versículo 4. Hago un cambio aquí. Versículo 4 dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón
por donde el que las gobierna quiere. Por donde el que las gobierna quiere. Dice la versión de las Américas, dirigidas mediante un timón muy pequeño. Aquí podemos también incluir esos grandes aviones. Ahora, la palabra pequeño que se utiliza aquí es el sustantivo de mikrof. Mikrof en griego, de ahí viene la palabra micro, que significa pequeño. Pero está hablando de algo aquí muy pequeño y muy insignificante en comparación con el tamaño del objeto. Es la misma palabra que usa Pablo, se lo ilustré aquí en Efesios 3:8. Oigan lo que dice Pablo en Efesios 3:8. A mí, dice Pablo, hablando de su llamado apostólico, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Ahí está la palabra mikrof en griego, micro, pequeño. Dice Pablo, yo soy menos que el más pequeño. Él no dice que él es el más pequeño, él dice, yo soy menos que el más pequeñito, el más pequeño de todos los santos. Eso por un lado. Y la palabra timón que usa allí Santiago hace referencia a la parte que queda sumergida en la parte de la popa de los barcos para dar dirección a la nave. Los barcos son tan grandes, son tan imponentes como ese que vemos ahí. Eso es un crucero, lo que yo utilicé como ilustración. Y sin embargo, su curso está determinado por algo prácticamente insignificante en comparación con su tamaño. O sea que una sola persona puede controlar el caballo, hasta los niños pueden hacerlo. Una sola persona puede controlar el curso de un barco. Algo tan pequeño, hermanos, es capaz de ejercer un control total sobre el caballo y el barco. Lo mismo pasa con nuestras lenguas. Lo mismo sucede con nuestras lenguas. ¿Qué es lo que Santiago me está diciendo aquí? Lo que Santiago está diciéndonos es que así como el freno determina, oye bien, hermano, así como el freno determina la dirección en que va el caballo y así como el timón determina el curso de los barcos, ¿sabe qué? Nuestro hablar determina en gran medida la dirección de nuestras vidas. Hermano, eso es sumamente importante para prestarle atención. Oye bien, es un miembro pequeño, la lengua, como el freno del caballo, muy pequeño como el timón del barco, pero es lo que marca el curso. Nuestro hablar, el uso de nuestra lengua, marca la dirección de nuestras vidas. Y la pregunta que te hago aquí es la siguiente. A juzgar por la nota predominante de tu hablar, ¿hacia dónde te diriges? Piénsalo. A juzgar por la nota predominante en mi hablar, ¿hacia dónde me dirige? ¿Hacia dónde te lleva tu lengua? Porque a algún lugar vamos, ¿eh? Y es inevitable. Y para bien o para mal, tu lengua va a ser un factor determinante en tu vida. ¿Hacia dónde te dirige tu lengua? Por la forma en que tú la utilizas. Yo te pregunto, ¿hacia dónde te dirige? Hermanos, yo creo que la palabra correcta en el momento correcto puede hacer un bien inimaginable. Puede ser un instrumento de grande bendición. Una palabra correcta en el momento correcto. Pero, de la misma manera, una palabra incorrecta puede cerrar puertas. Una palabra incorrecta puede crearte una reputación delante de los demás y marcarte para mal por el resto de tu vida. El uso de nuestras lenguas, hermanos,
determina en gran medida el curso de nuestras vidas. Ese es el punto. Dice Santiago, obsérvenlo, así también, versículo 5, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y dice, he aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¡Wow! Dice, se jacta de grandes cosas. Mira, lo que se afecta con todo y su pequeño tamaño es grande. Eso es lo que Santiago está diciendo en otras palabras. La lengua es responsable de grandes cosas. En otras palabras, la instrumentalidad de la lengua es impresionante, mis hermanos. Como un instrumento para lograr cosas impresionantes. Por eso es que hay un recurso siempre cuando las cosas se pueden hablar. ¿Usted lo sabía? Es un recurso, o sea, no siempre hay que irse a otros métodos. Puede ser que hablando las cosas se resuelvan por una palabra. O sea, podemos tender a minimizar el impacto de las palabras. Y muchas veces tendemos a eso, hermano. Minimizamos el impacto que pueden tener nuestras palabras. Es cierto que físicamente las palabras no hieren igual que los golpes. Claro que no. Pero, hermanos, hay un impacto que las palabras tienen que no se pueden comparar con las consecuencias de los golpes físicos, pero eso no debe llevarnos a desconsiderar el poder y la influencia de la lengua. Hay consecuencias y resultados, mis hermanos, que a veces abarcan familias completas, iglesias completas y a veces hasta naciones enteras. Se van a pique, hermano. ¿Por qué? Por una palabra que alguien dijo. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan este asunto, pero ¿quién iba a decir que la caricatura de un personaje histórico iba a causar tanto revuelo en el mundo entero como lo que ocurrió con la caricatura de Mahoma? Ustedes se recuerdan hace unos años atrás que a unas personas se les ocurrió hacer una caricatura de Mahoma. Ay, ¿para qué fue eso, hermanos? Hubo personas que hasta perdieron su vida en manifestaciones callejeras. Embajadas tuvieron que cerrar sus puertas. El conflicto de naciones se ha agudizado después de ese caso. Sentencia de muerte, hermano, se ha pronunciado contra los autores de esas caricaturas. Hubo mucha gente que murió y todavía sigue muriendo. Han pagado con creces lo que han hecho. Y yo creo que los creadores de esa caricatura nunca se imaginaron el impacto que ellos iban a provocar con esa caricatura. Hermanos, nosotros no sabemos el alcance de nuestras palabras, lo desconocemos, para bien o para mal. Eso es lo grande. Dice el texto, he aquí cuán grande bosque, mírenlo ahí ilustrado, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Un pequeño fuego. Una vez más, la comparación de lo pequeño con lo grande aquí en Santiago. Un pequeño fuego, un gran bosque encendido. Es una pequeña lengua, pero que produce grandes resultados, grandes problemas, grandes guerras, grandes conflictos, grandes destrucciones en familia, iglesias y naciones. Yo estuve mirando que se dice que el gran fuego de Chicago, que duró 2 días, ese fuego de Chicago, que destruyó 17,000 edificios, que cobró 250 vidas, que dejó más de 100,000 personas sin hogar. Ustedes saben cómo comenzó ese fuego de Chicago, histórico. 2 días duró. Comenzó con una vaca que estaba siendo ordeñada y pateó la lámpara de su dueña. Y así comenzó ese incendio, que duró 2 días. ¿Y saben lo irónico de esto, hermano? Lo irónico de esto es que ese mismo día comenzó a arder un bosque allí en Wisconsin que duró todo un mes
encendido y mató más vidas que el fuego mismo de Chicago. Y todo comenzó ¿con qué? Con una chispa. Una pequeña chispa, hermanos. ¿Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? Dice Santiago. Y eso es exactamente lo que ocurre con las palabras. Hermanos, ¿qué poder tienen las palabras? Y Santiago quiere producir algo en nuestras conciencias y en nuestros corazones. O sea, yo creo que Santiago está procurando impresionarnos con el poder de nuestras palabras. O sea, Santiago quiere que veamos que no son tan inofensivas nuestras palabras, lo que sale por nuestra boca, que lo que decimos, hermanos, afecta vidas, afecta a otros, afecta a iglesias, afecta a países, afecta a matrimonios, afecta a personas. Las palabras son poderosas, pueden levantar y destruir. Las palabras pueden consolar y aplastar. Las palabras pueden edificar y contaminar también. Es lo mismo que el texto nos dirá un poco más adelante. Ya caeremos ahí. O sea que con el mismo instrumento somos capaces de bendecir a Dios y de maldecir a los hombres que están hechos a imagen de Dios. Con el mismo instrumento. Miren, hermanos, estos versículos nos dan una idea de cómo Dios ve este pecado. Absalón es una ilustración de estas verdades. Absalón, lo que hizo Absalón fue algo terrible y lo podemos leer en el libro de los Reyes. Pero hermanos, el chisme, por ejemplo, es una gran ilustración también del poder destructor de las palabras. Un rumor ha sido capaz de destruir muchas vidas. Un rumor ha conducido a la gente a grandes negocios e instituciones. A la quiebra los ha llevado un rumor. Una sola persona es capaz de destruir la carrera profesional de otro. Una sola persona. Corrió el caso de una mujer, recuerdo, que se dio la tarea de desacreditar a un médico y casi lo destruye. ¿Qué pasa? Que después se convirtió la mujer y le pidió perdón. Pero no pudo dar marcha atrás a la historia que había diseminado. No hay forma de darle para atrás. No hay forma de recoger nuestras palabras. Hermanos, el poder de las palabras es terrible. Es terrible. Y muchas veces no estamos tan conscientes de que lo que decimos es un chisme. Ojo con esto. Nosotros detectamos el chisme fácilmente, bueno, cuando está dirigido en contra nuestra. Oh, han hablado mal de mí, me han calumniado, fulano, mengano, habló mal de mí. Ahí lo detectamos al dedillo, al chisme. Pero qué difícil, hermanos, es detectarlo cuando sale de nuestros labios. Qué difícil. Parece como que somos nosotros que lo decimos. Entonces, ahí no es chisme. Si somos nosotros los que lo decimos, ¿verdad? Le buscamos la vuelta. No, porque no fue eso lo que yo quise decir, porque me malinterpretaron. Ahí comenzamos a buscarle la vuelta y adornar nuestro pecado. Hermanos, cuidado. Cuidado. A veces creemos como que tenemos licencia para matar con nuestra lengua y eso no es así. No, hermanos, no tenemos tal licencia. Es que Dios habla claro en su palabra acerca de este asunto y Dios le llama pecado a eso. Así que el curso de nuestra vida está determinado por el uso que le damos a nuestros labios. Pregunta, ¿hacia dónde te diriges tú? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Cómo estás llevando ese caballo? ¿Ah? Ese caballo, ¿cómo lo estás llevando? ¿A dónde estás dirigiendo esa nave? ¿Algunos arrecifes mortales? Cuidado, porque es duro estrellarse.
¿O tú estás trabajando para domar ese instrumento y utilizarlo para la gloria de Dios? Hermano, esa pregunta debemos hacerla como un autoexamen. ¿Hacia dónde nos dirige nuestra lengua? Ese es el tema de Santiago aquí, la necesidad que tú y yo tenemos de domar la lengua. Lo segundo que quiero ver con ustedes está en el versículo 6. ¿Y qué versículo, hermanos? Permítanme cambiar aquí. Segundo punto, la lengua posee un enorme poder destructivo. Vamos a ampliar este asunto. La lengua posee un enorme poder destructivo. Versículo 6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Eso lo voy a explicar. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. ¿Qué quiere decir Santiago con esto? Lo vamos a ver. Inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada. Mire por qué. Por el infierno. Aquí hay unas palabras muy fuertes. Yo veo que Santiago se mueve del énfasis en el tamaño de la lengua y su capacidad de dirigir la vida al poder y la capacidad destructiva que ésta tiene. O sea, ya cambia ahí un poco de tono, ¿verdad? El énfasis en el tamaño de la lengua, él lo mencionó y lo comparó con cosas grandes, y ahora él se dirige al poder y la capacidad destructiva que ésta tiene. Es como si Santiago quisiera advertirnos que tener ese miembro en nuestro cuerpo, hermano, es semejante a andar, yo no sé si ustedes conocen este elemento, andar con ese miembro del cuerpo encima es como andar con lo que se ha denominado la nitroglicerina en un desierto. La nitroglicerina, hermanos, era lo que se usaba antes de la invención de la dinamita. Y estuve mirando que usualmente la nitroglicerina se transporta en cajas acolchadas a baja temperatura para disminuir el riesgo de explosión. Y si pasa de los 41 grados centígrados, las moléculas explotan. Eso es terrible. La nitroglicerina. Andar con nitroglicerina en un desierto es sumamente peligroso. Bueno, para que tengas una idea, la lengua que tenemos es como andar con nitroglicerina en el desierto. Explota en cualquier momento. En cualquier momento. O sea, de repente se eleva la temperatura y ocurre un problema. Explotamos. Decimos lo que no debemos decir. Hay un peligro en las moléculas de la lengua que explotan a una temperatura más bajita todavía que la nitroglicerina. Hermanos, qué peligro. El versículo 6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Qué hace un niño con un arma en sus manos? Eso es un peligro. Un niño con un arma de fuego en la mano. Bueno, eso es lo que el hombre no ha podido comprender con respecto a la lengua. Es como un niño con un arma poderosa entre sus dientes. Hermano, la Biblia compara el hablar con un arma. Déjenme enseñarle algunos textos. Aquí le presento Proverbios capítulo 12, versículo 18. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay palabras que hieren, como dice un refrán popular, y es de ahí que lo sacan. Hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Hermano, eso duele. Miren este otro proverbio, capítulo 25, versículo 18. Dice, martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Usted ha sido víctima de un falso testimonio. Eso es terrible. Y no hay forma, repito, de recoger nuestras palabras. Pero dice más, Proverbios.
Proverbios 50, aquí, bueno, hay una equivocación, pero dice, agravios maquina tu lengua, perdón, esto es Salmo 52:2, dice, agravios maquina tu lengua como navaja afilada, wow, como navaja afilada hace engaño. Mira lo que dice aquí el Salmo 64:2 también. Dice, escóndeme, eso dice el salmista rogando a Dios, escóndeme, oh Señor, del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, versículo 3, que afilan como espada su lengua, la liman, la lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Y yo veo cómo Santiago amontona epíteto tras epíteto, buscando, al igual que el proverbista, al igual que el salmista, buscando impresionarnos, hermanos, con el alcance destructivo de la lengua. Y ya nos ha dicho que a pesar de su tamaño es un objeto poderoso, capaz de dirigir nuestras vidas. Ahora él la presenta como todo un mundo de maldad. Y aquí hay 5, y la vamos a ver ahora, 5 cosas que Santiago dice acerca de la lengua en este versículo 6. Vamos a ver qué es lo que dice primero y lo presento en pantalla rapidito. Lo primero que Santiago dice es que la lengua es un fuego. La lengua es un fuego. Primera cosa que dice Santiago de la lengua. Esa es una metáfora, esta metáfora del fuego. El fuego es bueno si se usa apropiadamente. Cuando está fuera de control es terrible el fuego. Podemos cocinar con él, pero podemos también destruir todo un bosque con el mismo fuego. Podemos calentarnos con él, pero puede hacer desaparecer una vivienda con todo el que esté adentro. Pensemos, hermanos, en la forma en que el fuego y su temperatura afectaron, por ejemplo, la estructura de aquellos 2 rascacielos, el famoso 11 de septiembre. Hermanos, wow. Eso fue impresionante lo que pasó ahí. Con esos 2 monstruos de concreto, las famosas Torres Gemelas. El fuego es destructivo. Es capaz de producir uno de los dolores más intensos. Más intensos. ¿Quién no se ha quemado? Con una vela, por ejemplo. En un dedo. Eso es terrible. El fuego es capaz de producir uno de los dolores más intensos. Quemaduras de diferentes grados. Terrible, hermano. Por eso fue uno de los métodos, recuerden en la historia, que utilizaron en la Santa Inquisición para matar a los reformadores. Ahí murió en la hoguera Juan Hus, murió en la hoguera. Y muchos mártires más. Nerón César, que era un pirómano. Un pirómano es una persona que le gusta el fuego, que incendió la ciudad de Roma y luego acusó a los cristianos. Era un pirómano, este depravado. Y hermanos, de la misma manera, la lengua produce grandes dolores, ruina, destrucción. La lengua puede acabar con matrimonios, puede dividir naciones, puede arruinar la reputación de una persona para siempre. El fuego también, es bueno destacar, se difunde rápidamente. O sea, ¿con qué velocidad corren las palabras? Así también es el fuego. Y las palabras, por eso dice Santiago, la lengua es un fuego. Así como el fuego se difunde rápidamente, así las palabras también corren rápido. Y ahora hay formas, hermano, de que corran más rápido con esto de las redes sociales, la internet, etcétera. Una persona solo tiene que enviar que un mini mensaje o un WhatsApp
o un correíto electrónico para que muchos diseminen una mentira o un engaño, hermanos. Fake news, hay muchísimos. Hay muchos fuegos que son causados intencionalmente, es verdad, pero la gran mayoría se producen por descuidos. Y de la misma manera, oye bien, el uso descuidado de la lengua es una seria amenaza. Hermano, mucho daño intencional se lleva a cabo con las palabras, pero no es más pequeño el que se produce por negligencia en el uso de ese instrumento. O sea, eso debe hacernos abrir los ojos con respecto al uso de nuestros labios. Miren, hermanos, el no pensar antes de decir algo o responder algo ha sido causa de muchos males por no pensar antes de hablar. La lengua es un fuego, nos dice Santiago aquí. Cuidémonos de ser pirómanos verbales. Cuidado. Mira lo que dice aquí la Biblia en Proverbios 16:27. Dice, el hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego. ¡Wow! Salmos 57:4. Mi vida está entre leones, decía el salmista. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. ¡Wow! Vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua, espada aguda. Yo no pude conseguir una mejor ilustración que es la que ustedes ven ahí, de ese señor tirando fuego por la boca. Aplique eso espiritualmente. Es terrible. La lengua es un fuego. Pero hay más. Hay otra comparación que Santiago hace también, otra metáfora. Y dice que la lengua es un mundo de maldad. La lengua es un mundo de maldad. Y se usa la palabra mundo aquí en el sentido de cómo nosotros solemos usarla en nuestros días. Por ejemplo, cuando la gente dice, yo tengo un mundo de problemas encima. Esa es la idea. Eso es un mundo de gente que hay ahí. Ese es un mundo de situaciones que se han creado. Es en ese sentido. O sea, aquí está describiendo algo vasto, ¿no? Algo vasto, algo amplio. Y solo en el uso normal que nosotros damos a la lengua, hermanos, hay un enorme despliegue de maldad. Pecamos ampliamente con la lengua. Y muchas veces son los pecados más justificados y más defendidos. Increíble. Muchas veces nosotros violamos la ética de Dios con nuestros labios y ni siquiera nos damos cuenta, ni nos inmutamos. Esa expresión que Santiago usa ahí es similar a la que Pablo utiliza en cuanto al dinero, allí en 1 Timoteo capítulo 6, cuando dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Es la misma palabra que usa Santiago. O sea, la lengua puede ser el medio por el cual violemos la ley de Dios, su ley moral, los 10 mandamientos. La lengua puede blasfemar de Dios, hablar mentira. La lengua puede seducir, difundir el error, producir contienda, estimular el vicio, corromper a otros, dividir iglesias, dividir familias. La lengua, hermano, la lengua. ¿Cuánto mal se puede hacer con la lengua? O sea, ¿se dan cuenta, hermanos, qué amplia es la gama de cosas que podemos hacer con nuestra lengua? Y Santiago pinta aquí un panorama muy tétrico al hablar. Sobre el hablar, algo que hacemos con tanta frecuencia, capaz de hacer tanto mal. Pero él usa otra metáfora y te la estoy presentando ahora en pantalla. Número 3, la lengua contamina todo el cuerpo. La lengua contamina todo el cuerpo. Y recuerden que ya vimos la influencia que la lengua tiene sobre el cuerpo, ¿no? En el versículo 2. Por eso dice Santiago que el que puede domar la lengua, bueno, es capaz de refrenar todo el cuerpo. O sea, domar la lengua es domar todo el cuerpo. O sea, no domar la lengua, por el contrario, tiene sus consecuencias sobre todo lo que somos y lo que hacemos.
Hermano, nos vamos a buscar muchos problemas de gratis si no frenamos lo que decimos muchas veces. Porque los pecados de la lengua tienen un efecto contaminante, es lo que Santiago está diciendo. O sea, no debemos minimizar estos pecados. No, los pecados de la lengua son vastos, son amplios, son abundantes. Y la gente no ve el pecado como Dios lo ve, lamentablemente. Recordamos que Dios considera hasta nuestros pensamientos, hermano. Incluso nuestros pensamientos son como un libro abierto delante de Dios. Pero como los demás no ven los pensamientos, bueno, creemos que los pecados de la mente no son tan serios porque tendemos a minimizar, hermanos, el pecado. No lo vemos como Dios lo ve. Y del mismo modo pasa con las palabras también. O sea, como una cosa es hacer algo y otra decir algo. Y como una cosa es hacer algo, pastor, y otra decir algo, entonces, bueno, vamos a ver consecuencias más serias y más directas en nuestras acciones. Pero todo lo que la Biblia nos dice, hermano, acerca del hablar, nos comunica cuán en serio Dios toma los pecados de la sin hueso, de la lengua. Hay una contaminación moral, por si no lo sabías, que afecta todo nuestro ser como resultado de lo que nosotros decimos. Por eso dice que la lengua contamina todo el cuerpo. Y bueno, esta es bien fuerte, esta que Santiago va a usar aquí. La lengua inflama la rueda de la creación, o como traduce la versión de las Américas, el curso de la vida. La mayoría de los comentaristas dicen que esa expresión hace referencia al curso de la vida, como lo traduce la versión de las Américas. Es decir, hermanos, que la lengua nos impacta desde la cuna hasta la tumba, desde el nacimiento hasta la muerte. Somos afectados y la lengua nos impacta. Toda nuestra vida, en otras palabras, está enmarcada por el uso que tú y yo le damos a la lengua. Y todavía, hermanos, todavía hoy puede ser que tú estés cosechando cosas que otros dijeron o cosas que tú has dicho. Hasta el sol de hoy. Cosas que tú dijiste hace tiempo, que otros están cosechando, y cosas que quizás otros dijeron de ti. Esa es la realidad. Es como un fuego que se extiende, ¿no? Ese impacto negativo de lo que decimos que toca todas las facetas de la vida de una persona. No hay área, hermano, óyeme, no hay área que se quede sin ser afectada por lo que decimos, para bien o para mal, de principio a fin. Nuestras vidas están marcadas por el poder de la lengua. Entonces, hermano, vemos el poder, estamos dándonos cuenta de la influencia de nuestro hablar, como Santiago lo está presentando aquí. Y yo quiero preguntarte, ¿cuál es el impacto que tú estás dejando en tu familia? ¿Cuál es el impacto que estás dejando en tus hermanos de la iglesia? ¿Cuál es el impacto que estás dejando en la sociedad, en la forma como tú usas la lengua? ¿Qué impacto estás dejando tú en tu paso por la vida, hermano? Con lo que dices, con lo que tú declaras con tu boca, con tu lengua. La lengua inflama la rueda de la creación, afecta todo, todo. Ahora, por último, y para aterrizar, y no menos importante, en quinto lugar, Santiago dice lo siguiente. Miren lo que dice Santiago. Dice Santiago que la lengua misma es inflamada por el infierno. Uf, esto sí que me impactó, hermano. Esto sí que me impactó cuando estuve estudiando el pasaje. ¿Qué frase? Si ustedes imaginarán qué es lo que está diciendo esa frase, se lo voy a explicar brevemente. Es interesante que Santiago concluya su lista con esta nota tan sobria. La llama, escuchen bien, la llama que alimenta el fuego de la lengua es el fuego mismo del infierno. ¿Qué significa esto, pastor? Bueno,
Eso no es más que otra forma de decir que el diablo mismo, Satanás, tiene mucho que ver con lo que sucede en cuanto a los pecados de la lengua. Hay una alimentación directa del diablo en lo que los labios de los hombres producen. Es inflamada, o sea, todavía es así. Estas palabras son sobrias, las que Santiago usa aquí. Y hermanos, por favor, no seamos ingenuos. La idea de que nuestras palabras son nuestras y de que tenemos la libertad de decir lo que pensamos cuando querramos, eso es mucha ingenuidad de nuestra parte. El diablo ha estado detrás de muchas expresiones que fueron dichas quizá con buenas intenciones por interlocutores y sin embargo, ¿saben qué? Fueron originadas directamente del mismo infierno. ¿Tú crees que estaba sencillamente expresando tu opinión? ¿Tú crees que sencillamente eso es algo que se quedaba entre tú y esa persona? Eso es lo que tú crees. Hermanos, las dimensiones cósmicas de esas palabras, tú ni siquiera la entiendes. Ni siquiera la entiendes. Y yo veo cómo por el Espíritu de Dios, Él quiso revelarnos aquí que el diablo tiene mucho que ver con muchas cosas que ocurren en este mundo, incluyendo las palabras que nosotros utilizamos. Y yo no me equivoco, hermano, no temo equivocarme al decir que muchas de las cosas que se presentan en los medios de comunicación tienen una alimentación directa del mismo infierno y los hombres no se dan cuenta. No se dan cuenta. ¿Ustedes recuerdan el caso del mismo Pedro en Mateo 16? Déjenme concluir con esto. Pedro en Mateo 16. Cristo acaba de decir que es necesario que él sea, ¿verdad? Que padezca mucho de los sacerdotes, de los ancianos, de los escribas, que sea muerto y que resucite, etc. Y Pedro comienza a reconvenir a Jesús con su buena intención. Pedro, Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Y el Señor, ¿qué le dice a Pedro? Hermanos, cuando Pedro declaró eso a Jesús, esa palabra de Pedro seguramente salieron de sus labios con buenas intenciones, pero él no estaba apercibido del rol que el maligno estaba cumpliendo tras bastidores. Pedro no percibió eso. Por eso Cristo le dice, oigan lo que le dice Jesús, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Hermanos, y nosotros, por descuido, podemos estar haciendo la obra del diablo en contra del reino de Dios sin darnos cuenta. Hermano, esto es serio. Tú y yo, mi querido hermano, tenemos que cuidarnos. Tú y yo podemos decir cosas que nunca debemos decir o que debimos decir y que pueden hacer un daño incalculable que jamás nos imaginamos. Y puede surgir con buena intención en nuestros corazones. Hermanos, lo que Santiago nos dice en este pasaje debe levantar el temor en la forma en que nosotros utilizamos esta arma, esta nitroglicerina que tenemos entre nuestros dientes. Yo siempre digo que Dios fue muy sabio porque él encerró la lengua entre dientes como para que esa bestia no la soltemos fácilmente. Los dientes son como las celdas en las que Dios encerró esa sin hueso, ese miembro tan peligroso, la lengua. Y yo termino haciéndote la pregunta. ¿Hacia dónde te dirige? ¿Hacia dónde te conduce tu lengua? ¿Hacia dónde? Que el Señor nos ayude por el poder de su Espíritu a domar nuestra lengua. Amén.